Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo con un nuevo capítulo de este fanfic, espero lo disfruten. Este fanfic está titulado como Contract of the Shinigami, o su traducción al español El contrato del Shinigami. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Kyoubi Goku, quien es el autor de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 71. Todo sucedió tan rápido que Tsume no pudo siquiera comprenderlo. Naruto llevaba 2 horas luchando contra ese tipo, reemplazando a Kushina cuando cayó. Entonces llegaron las explosiones. Naruto desató ataques que ella ni siquiera podía creer que pertenecieran al ninjutsu. Le parecía surrealista que este fuera el chico al que su hijo casi había derrotado en los exámenes Chunin 2 años atrás. ¡Demonios! Había visto al tercer, cuarto y quinto Kage demostrar un dominio shinobi excepcional. Sin embargo, Naruto parecía superarlos a todos. ¿Cómo era posible que ni siquiera 3 de los 5 Kage pudieran hacerle frente a un oponente como él? Por un instante, Tsume llegó a creer que las naciones elementales podrían incluso ver el amanecer en aquella horrible noche. Sin embargo, toda esa ilusión se desvaneció al sentir un escalofrío. Todos aquellos que se habían arrodillado en servidumbre a Hashin se habían transformado en bestias monstruosas, demoníacas e inhumanas. Y de entre todas las víctimas, tenía que ser su hijo. Su hijo. Todos parecían demasiado atónitos para moverse, incluso mientras Kiba miraba con horror la mano que le atravesaba el torso. Ana abrió mucho los ojos. La expresión grave de su hija solo era superada por la furia de la matriarca Inuzuka. Tsume apretó los dientes y cerró las garras. Tú, maldito, maldito. Gritó Tsume, sacando a todos de su estupor. Recogió las piernas y salió disparada, haciendo que la plataforma se resquebrajara por su fuerza. Su compañero canino, Kuromaru, maldijo. Aún así, la siguió. Tsume-san, espera. Gritó alguien mientras Tsume y Kuromaru se abalanzaban sobre la alta y deforme bestia que sostenía a su hijo en su ensangrentado abrazo. Gazraga, colmillo sobre colmillo. Gritó Tsume mientras Kuromaru se transformaba en un clon suyo. Rebotaron el uno contra el otro y comenzaron a girar violentamente. La criatura se giró hacia ellos justo antes de que Tsume estrellara su cuerpo giratorio contra su cabeza, mientras Kuromaru la embestía contra el torso. Los dos comenzaron entonces a girar con una agresividad casi irracional. Otros se cubrieron los ojos mientras Tsume y sus ninken arañaban el suelo y el aire, girando violentamente contra su objetivo. Ana apretó los puños. Observó a su madre continuar atacando al enemigo que aparecía ante ellas, con lágrimas que también corrían por su rostro. Kiba, no te atrevas a morir, maldita sea. Exclamó Ana mientras canalizaba su chakra por todo su cuerpo. Ella también atacó a la bestia junto con los hermanos Aimaru. Ana. Gritó Anko. Gatenga, colgullón giratorio. Gritó Ana mientras ella y su ninken giraban en una ráfaga de cuchillas afiladas como sierras hacia la criatura. Se estrelló contra ella también, coordinándose con su madre para levantar aún más polvo. En ese momento, la criatura les rugió a ambas, claramente molesta por su ataque. Con un movimiento de su brazo, Kiba salió disparado lejos. Al verlo, Anko saltó rápidamente y lo atrapó en sus brazos. La fuerza del lanzamiento fue mayor de lo que esperaba, impulsándolos a ambos fuera de la platier. Kurotsuchi se percató de inmediato de que se dirigían hacia el mar de sangre. Sabiendo ya lo que sucedería, invocó otra plataforma para ambos. Anko se estrelló contra el suelo con Kiba en brazos. Tsunade gruñó y se puso de pie. Sin decir palabra, salió corriendo tras los dos. Con el resto de los médicos demasiado lejos, sabía que era la única que podía ayudar a Kiba en ese momento.
Sin embargo, mientras volaba por los aires, las plataformas se llenaron de gritos violentos y sonidos de batalla. Kakashi y Yugao observaron en silencio, atónitos, cómo la criatura lanzaba por los aires a Ana y a sus Ninken. Ana rodaba por el suelo, con el cuerpo retorciéndose de dolor, mientras la criatura sujetaba el rostro de Tsume entre sus garras. Gritaba de agonía, intentando liberarse con sus propias fuerzas. Su frente comenzó a sangrar mientras Kuromaru hacía todo lo posible por liberarla, pero la criatura apenas parecía inmutarse por su presencia. De hecho, se preguntó si siquiera lo reconocía. Pronto, los jutsus se disparaban por doquier mientras las demás bestias arrasaban con el resto de la fuerza shinobi. Kakashi observó cómo veteranos shinobi se convertían en simple ganado. Sus gritos parecían atormentarlo hasta la médula. Vio al Raikage estallar en chakra de rayo, y su ira creció al ver a sus leales hombres morir como vacas en un matadero. Un simple movimiento de uno de ellos bastó para que al menos 15 shinobi se convirtieran en un montón de miembros ante sus propios ojos. El Raikage se abalanzó sobre uno de ellos, azotando con su ráfaga de viento los rostros de Mei y Kurotsuchi. ¡Basta!, gritó mientras preparaba el puño y lo lanzaba contra la cara de una de las criaturas. Un rayo explotó en el aire, pero Ai notó que la bestia demoníaca se giró hacia él. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y su cuerpo tembló. «Ni un rasguño», exclamó Shi con voz temblorosa. Incluso Darui sintió una gota de sudor resbalar por su mejilla. Si bien el Raikage no era el más fuerte a pesar de su complexión, su velocidad compensaba con creces su falta de fuerza. Un simple puñetazo suyo a esa velocidad bastaba para arrancarle la cabeza a un oponente desprevenido. Su velocidad era legendaria en todas las naciones elementales. Aparte del Yondaime Hokage, nadie había sido más rápido que el Raikage. Los ánimos y la moral de todos los shinobi decayeron cuando la bestia inhumana rugió. Con una velocidad inalcanzable, Ai gritó al ser golpeado y alejado. «Raikage-sama», gritó alguien mientras Ai salía volando de la plataforma y se estrellaba contra el suelo. Mei abrió mucho los ojos. Incluso para ella, el corazón le dio un vuelco. ¿Qué estaban haciendo con ella? Dicho esto, todos notaron de inmediato un destello de luz tan intenso que captó toda su atención. Al instante, Naruto apareció detrás de la criatura, su espada rebosante de poder divino. Con un solo tajo podría hacerla pedazos fácilmente. Eso era lo que Mei esperaba. Eso era lo que todos esperaban. Sin embargo, los del clan Uzumaki seguían temiendo. Naruto desataba un poder inmenso. Tan solo estar cerca de él podría haber provocado ceguera en varias personas. El poder amenazaba con destrozar su cuerpo, y sus ojos ardían con fuego blanco. Incluso su piel comenzaba a desprenderse. Tayuya, Fuka y Risa también se preocuparon al ver la mirada demente en sus ojos. Era casi idéntica a cuando se desataba en su furia. Por supuesto, eso no preocupaba mucho a los demás. Los que estaban más lejos animaban a Naruto para que los salvara. Animaban cualquier cosa que los salvara de esa pesadilla. Desafortunadamente, sus esperanzas se vieron frustradas una vez más. El rostro del rubio se desplomó hacia un lado cuando Hashin apareció frente a él. Acto seguido, agarró a Naruto por la nuca y le hundió el puño en el estómago. Naruto se dobló de dolor y el dios de la matanza aprovechó el momento para apretar los puños. Alzándolos, los estrelló violentamente contra la espalda del patriarca Uzumaki. «Naruto», gritó Fuka, mientras todos observaban cómo la tierra lo enterraba con un estruendo ensordecedor. Hashin alzó las manos y más agujas negras surgieron del suelo. Sus afiladas puntas convergieron y se estrellaron contra el lugar donde se encontraba el Hinchkriki del Kyuubi. Una columna de lava fundida brotó del suelo con la explosión. Incluso las plataformas sobre las que estaban todos amenazaron con desmoronarse. «Está perdiendo». «¿Por qué está perdiendo ahora?» «Estaba compitiendo de tú a tú con ese tipo», exclamó Omoi entre dientes. Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos, normalmente morenos, se volvieron blancos. Karui temblaba de rabia. Se mordió el labio mientras Samui seguía observando. La última del trío no quería admitirlo, pero habló de todos modos. Quizás, estuvo jugando con Naruto todo el tiempo. De hecho, también estuvo jugando con Kushina. Tal vez el reino de los dioses no sea un lugar donde ningún mortal pueda entrar, sin importar quién sea, respondió Samui. Los demás la miraron, claramente preocupados. Mientras tanto, Hashin seguía observando con una sonrisa divertida cómo sus espirales negras se desvanecían.
Aún así, no se inmutó cuando Naruto se abalanzó sobre él. El rubio blandió su espada y Hashin alzó la mano, atrapándola con facilidad. Una ráfaga de Onsou le impactó en la cara, pero Naruto y Kagura se estremecieron al ver su arrogante sonrisa. Se sacudió el polvo del hombro y soltó una risita. Te felicito. Apenas has comenzado el camino hacia mi reino. He estado aquí desde el principio y seguiré aquí incluso después de que tu alma se convierta en polvo. ¿De verdad crees que puedes ganar?, preguntó Hashin. Naruto gruñó. Incluso Kagura entrecerró los ojos. ¿Acaso el reino de los dioses estaba tan lejos del de los mortales? No se trata de si lo creo o no. Tengo que hacerlo, gritó Naruto mientras soltaba su espada y le propinaba un puñetazo en la cara a Hashin. El estruendo hizo temblar el aire antes de que Naruto preparara el otro puño. Kagura aplaudió. Cuando Naruto lanzó el puñetazo, Hashin juraría haber visto la sombra de otro puño justo detrás de él. Sin esfuerzo, el dios de la matanza detuvo el segundo golpe, pero aún así se dobló sobre sí mismo cuando el puño de sombra lo golpeó. Soltó la espada del rubio y Naruto rápidamente agarró la empuñadura y blandió la espada. Un arco de luz surgió de su espada mientras las manos de sombra de Kagura sujetaban a Hashin y lo mantenían inmovilizado. El arco de luz se estrelló contra su pecho, pero se hizo añicos ante sus ojos. Antes de que Naruto pudiera reaccionar, un dolor inmenso los invadió a él y a Kagura cuando el rodillazo del dios pelirrojo los lanzó por los aires. El Hinchkriki del Kyuubi intentó recuperarse, pero Hashin no se lo permitió. Hashin se interpuso inmediatamente entre ellos. Naruto apenas tuvo tiempo de bloquear el golpe antes de que Hashin le rompiera los brazos. Salió disparado por los aires, dirigiéndose hacia el suelo, pero Hashin ya lo esperaba. Al final, os arrodillaréis como los demás, dijo Hashin mientras agarraba a Naruto y a Kagura por el cuello. Él puede tocarme. Eso no debería ser posible, pensó Kagura, conmocionada. Su fuerza era incomparable a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Era la cúspide, el punto donde todo poder comenzaba y terminaba. Acto seguido, Hashin los estrelló a ambos contra el polvo y la tierra. Un chorro de sangre brotó de la boca de Naruto mientras su máscara comenzaba a resquebrajarse. Antes de que pudiera levantarse, Hashin lo agarró del cabello y lo estrelló contra el suelo. ¿Sabes? Yo también sujeté así a tu amante. Sin embargo, resultó entretenida. Aún no has estado a su altura, a pesar de tu aumento de poder. Más te vale darte prisa y derrotarme. Tus hombres no podrán con mis sirvientes. Antes de que Amaterasu brille en los cielos, todos estarán muertos a menos que les des un buen espectáculo, se burló Hashin mientras Naruto gruñía. Volvió la cabeza hacia el dios de la matanza y Hashin vio el brillo siniestro tras los ojos divinos del rubio. Una mirada de locura se apoderó de su alma. Incluso vio cómo las almas malignas que su hermano aún no había recolectado comenzaban a echar raíces en el cuerpo del muchacho. Kagura también lo sintió. Sintió cómo luchaba por contener a todos esos poderosos espíritus con su propia voluntad. No permitiría que esos espíritus poderosos, pero a la vez insignificantes, la derrocaran tan fácilmente. No cedería el control a nadie. Hashin seguía sonriendo con sorna cuando un fuerte ruido lo sobresaltó. Alzó la vista y una explosión de chakra puro lo golpeó, apartándolo de Naruto. El rayo lo lanzó hacia el horizonte, atravesando 3 colinas y una montaña. Finalmente, se estrelló contra el mar, haciendo estallar el océano y vaporizando todo a su paso. Costas y litorales se desintegraron al instante. El viento azotó el rostro de Naruto, provocándole una leve sorpresa antes de que su alma se reconfortara al sentir a Yuri y Yura acercándose. «Nii-sama», exclamó Yura al ver a Mikoto, Sasuke y Karin junto a él. «Naruto, ¿qué demonios te ha pasado? ¿Qué está sucediendo?», preguntó Mikoto, sintiéndose incapaz de mantenerse a su lado. El hijo de su mejor amiga resplandecía con la luz más intensa que jamás había visto. Parecía un pequeño faro en aquel mundo decadente y agonizante. Demonios, estar tan cerca de él la hacía sentir insignificante. Si no fuera por la gravedad de la situación, su cuerpo le habría suplicado que se inclinara ante él. Mikoto había visto y luchado contra muchos shinobi poderosos, pero ninguno le había infundido tal sentimiento de inferioridad como ahora. Incluso Sasuke se quedó prácticamente mudo ante la presión de su compañero. Sentía una leve angustia por su creciente poder, pero también un gran orgullo. Sin embargo, ¿qué podía estar pasando para que Naruto tuviera que liberar tanto poder de Shinigami de esa manera? Demonios, Sasuke se sorprendía de que todavía existiera la Tierra.
El planeta parecía estar a punto de desmoronarse. Naruto escuchó las preguntas de Mikoto, pero parecían lejanas. En cambio, miró a Yuri y Yura. La primera estaba envuelta en el chakra de Sanbi, con una clara expresión de ira en el rostro. Sin embargo, más allá de esa ira, vio la angustia en su cara. Parecía que ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Fue esa mirada que le hablaba del dolor de su infancia, la que lo hizo recobrar el sentido. Las voces que gritaban en su cabeza, las de los espíritus descontrolados que amenazaban con arrebatarle el control a Kagura, se fueron calmando poco a poco. El Hinchkriki del Kyuubi se puso de pie y pasó junto a Mikoto, Sasuke y Karin. Se detuvo frente a Yuri, pero ella seguía con la cabeza gacha. Sasuke, te seré sincero. Estoy luchando contra alguien a quien no creo poder vencer, pero las aldeas se han reunido y están en peligro. No creo poder protegerlas y luchar contra este bastardo al mismo tiempo. ¿Puedo confiar en ti para asegurarte de que no mueran?, preguntó Naruto, sin dejar de mirar a Yuri. El heredero Uchiha entrecerró los ojos, evitando mirar directamente al rubio por temor a que el aura divina de su amigo lo cegara. Oyó la pregunta del rubio y resopló. ¿Quién te crees que soy? No necesito que me digas lo que tengo que hacer, perdedor, dijo Sasuke, sin veneno ni malicia en la voz. Karin le había contado hacía tiempo las cosas horribles que estaban sucediendo. Él y el grupo habían visto y sentido las explosiones. Llegar hasta allí con vida ya había sido todo un desafío. También se quedó atónito cuando Karin le contó que había sentido a 4 de los 5 Kage trabajando juntos contra unas criaturas horribles. Describió su chakra como aún más vil que el de Orochimaru. Sasuke jamás habría creído que eso fuera posible. Naruto sonrió y se giró brevemente hacia Mikoto. Ella se puso rígida. Mikoto-san, necesito que me hagas un favor, dijo Naruto. Sin siquiera preguntarse de qué se trataba, la madre de Uchiha Sasuke asintió. Sasuke se volvió hacia Karin. ¿Cuánto falta para que llegue el Kazekage?, preguntó. 10, tal vez 20 minutos, respondió. El Uchiha entrecerró los ojos al ver a Naruto terminar su conversación con Mikoto. La mujer se alejó y se reunió con su hijo. Concluido su asunto, Sasuke dirigió su atención a los gritos a lo lejos y a la masa de chakra y jutsu que se extendía hacia el sur. Vámonos, dijo. Mikoto y Karin asintieron. Luego salieron corriendo, dejando a Naruto solo con Yura y Yuri. Él le tomó la barbilla a Yuri y la obligó a mirarlo. ¿Qué pasó?, preguntó con voz controlada y pausada, pero llena de preocupación. Ante su mirada, absorbida por su aura poderosa y a la vez reconfortante, Yuri no tuvo escapatoria. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se aferraba a su túnica. Fracasé, Nii-chan. Konohamaru, Moeji, Hanabi, incluso Yukimaru-kun, todos están muertos. Todos están muertos porque no fui lo suficientemente fuerte para salvarlos. Dijo, con el peso de su dolor amenazando con aplastarla, incluso cuando sus lágrimas se secaron gracias al poder de Naruto. El rubio siguió mirándola, con la expresión impasible. De inmediato, intentó invocar el espíritu de Yukimaru a su lado. Desafortunadamente, el joven no respondió. Su mandíbula se tensó y sus emociones se desbordaron. El poder divino comenzó a emanar de su cuerpo. Guren, Komachi, Hanabi, Konohamaru y Yukimaru, todos estaban muertos. El Hinchkriki del Kyuubi se preguntó cuánto sufrimiento estarían padeciendo, con sus almas atormentadas en el cruel abrazo de las torres de Hashin. Kagura no se había acostumbrado a temblar por muchas cosas. Como princesa del clan Otsutsuki, pertenecía a la élite de su pueblo. Incluso sus padres le habían dicho que era la más poderosa de su estirpe, prometiéndole solo lo mejor. Por ello, estaba acostumbrada al poder y a lo que éste conllevaba. Sin embargo, dudó de la veracidad de aquello al percibir la creciente ira de Uzumaki Naruto. Las estrellas y los astros se desvanecieron. Incluso contempló la luna con asombro. El aura de su hermana menor parecía emanar de ella, casi como si respondiera a su presencia. De alguna manera, Naruto logró inclinarse hacia adelante y besar a Yuri en la frente. Ella se acurrucó contra su pecho. Él se volvió hacia Yuri y la llamó con un gesto. Ella, tímidamente, se puso junto a su amado. Él también la besó, y ambos sintieron el estremecedor calor que emanaba de sus labios. Yuri, Yura, Ba-chan y los demás están en peligro. Ve a ayudarlos y haz lo que puedas. Si la situación se complica, dirígete lo más al este que puedas. Yo estaré allí, dijo Naruto mientras Yuri lo miraba. ¿No puedes vencerlo?, preguntó ella. Naruto temía esa pregunta.
Aunque solo fuera para tranquilizar a Yuri, quería decirle que sí podía. Sin embargo, ya había tenido esa esperanza antes. Conocía el cruel dolor que podía causar la esperanza frustrada. Y lo había aprendido bastante. Él le sonrió. Mientras Uzumaki Naruto viva, siempre encontraré una manera, dijo antes de oír aplausos. Bueno, tengo muchas ganas de verlo. Los ojos de Naruto se endurecieron. Yuri y Yura alzaron la vista, contemplando la imponente figura de Hashin. Sus ojos eran fríos, y una sonrisa siniestra se dibujaba en su rostro. Yuri, de repente, se sintió patética. Había jurado vengarse del bastardo que había causado todo aquello. Hasta que lo miró fijamente. Le temblaron las piernas y se le erizó la nuca. Sabía, en lo más profundo de su ser, que aquel era el hombre responsable de todo. También sabía que era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido, o que tal vez jamás conocería. Tan solo mirarlo le infundió un miedo profundo, un miedo que ni siquiera Conan había sentido al enfrentarse a él por primera vez. Aquel hombre era un ser que ella ni siquiera podía comprender. Esto, era un dios. Yura tragó saliva, presa de sus preocupaciones. No debía dudar de su amado, pero era evidente que aquel hombre era más fuerte que Naruto. A pesar de todo el poder que emanaba el rubio, no se comparaba con el de su oponente. ¿Dónde estaba el Shinigami? ¿Por qué no luchaba junto a su invocador? ¿Por qué permitía que Naruto luchara solo contra aquel hombre? Yuri-chan, Yura-chan. Deberían irse ya, dijo Naruto con una voz tan profunda y solemne que no dejó lugar a réplica. Obedientemente, ambos asintieron. No querían admitirlo, pero les costaba respirar. Dale una paliza, Nii-chan. Pase lo que pase, estaremos contigo. Dijo Yuri, esforzándose por mantenerse firme a pesar del tartamudeo en su voz. Las dos hermanas se miraron y asintieron. Rápidamente salieron corriendo tras los demás, dejando solos a Naruto y Hashin. El dios de la matanza las observó marcharse un instante antes de soltar una risita. Yo también disfrutaré masacrándolos, dijo. Naruto apareció instantáneamente frente al dios y lanzó un puñetazo. Hashin lo detuvo con una mano, y el aire se rompió y retumbó como un trueno. Sin embargo, su cabeza se ladeó bruscamente por otro golpe. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que se trataba de un espíritu errante, pero muy poderoso, de otro mundo. Esa distracción fue más que suficiente para que Naruto agarrara el brazo del dios de la matanza. Lo jaló hacia adelante y le estampó la rodilla en el pecho. Otro espíritu detrás de Hashin apretó los puños y los estrelló contra su espalda. Esto lanzó al dios por los aires. Se estrelló contra el suelo mientras Naruto invocaba multitud de clones. Cada uno empuñaba un Rasengan. Se abalanzaron sobre Hashin y explotaron, liberando una multitud de explosiones, mientras el verdadero Naruto permanecía en el suelo. Realizó varios sellos de mano mientras Kagura juntaba las palmas. Shisen. Katon. Modama Rasen Kyubidan, modo sabio de la muerte. Elemento fuego. Múltiples esferas espirales de la bestia de 9 colas ultra grandes. Exclamó Naruto, juntando las manos con fuerza. Luego gritó cuando el poder comenzó a fluir por su cuerpo. El suelo bajo sus pies se resquebrajó. Al menos 100 fragmentos de fuego con forma de Kyuubi surgieron de las profundidades de la tierra. Rugieron al aire al abrirse sus bocas, y en su interior se encontraron varios clones de Naruto. En sus palmas se vislumbraban numerosos Rasen Shurikens. Con un grito decidido, Naruto los liberó a todos. Las bestias de 9 colas de fuego blanco lanzaron feroces llamas sobre los clones mientras estos arrojaban la multitud de shurikens en espiral. Kagura tocó rápidamente la espalda de Naruto y colocó su mano sobre la de él. Maike Issei, formación de la gran desolación, dijo, mientras un golem de tierra monstruosamente grande, que empequeñecía fácilmente al zorro llameante, se erguía. Abrió la boca y un chorro de agua y relámpagos púrpuras salió disparado de ella. La explosión resultante fue tan grande que incluso Naruto tuvo que alejarse a una distancia segura. Si hubiera existido vida más allá de las naciones elementales, habrían visto el intenso resplandor de una torre de llamas alimentadas por rayos. Su poder se extendió a través de la tierra misma, convirtiendo a los mares de sangre en un lecho de vapor ardiente de violencia y destrucción. El oeste de Oto, las tierras de Taki, los antiguos bosques de Kusa y los mares de Ame, todo fue arrasado, sus tierras reducidas a cenizas. El suelo quedó marcado por violentas estelas de relámpagos mientras Naruto respiraba hondo. Luego exhaló lentamente. No está mal. Creo que sí lo sentí. ¿Acaso no te hace sentir poderoso, mortal?
¿Rehacer la tierra, el mundo a tu imagen y semejanza? ¿No disfrutas del poder y el derecho que te otorga gobernar sobre los demás y dictarles cómo deben vivir? Preguntó Hashin mientras Naruto resoplaba. Si tu madre quería eso, no debería haberse molestado en crearnos, replicó Naruto antes de que Hashin apareciera frente a él y lo agarrara del cuello. Hashin se quedó intrigado cuando Naruto se liberó de inmediato teletransportándose con el Iraishin. Lo siguió al instante, y Naruto intentó atacar. El dios de la matanza detuvo la hoja. Sin embargo, eso no inmutó al Hinchkriki del Kyuubi. Giró sobre sí mismo y le dio una patada en el pecho a su oponente. Kagura intensificó su poder, lanzando a Hashin por los aires. Este cayó al suelo en llamas mientras Naruto aterrizaba frente a él. Quizás, pero ¿qué gracia tiene el poder absoluto si nadie te teme por ello? Preguntó Hashin. Yo responderé por ti. Permíteme mostrártelo, dijo Hashin mientras abría la mano. El Hinchkriki del Kyuubi se puso rígido al ver la palma del hombre brillar con el inmenso poder de las estrellas. No les des ni un respiro. Desde luego que no te lo darán. Gritó Mei a pleno pulmón mientras los soldados de Iwa levantaban un gran muro de piedra con varias ventanas abiertas. Desde las ventanas, las fuerzas de Konoha lanzaron una andanada de técnicas Katon. Bolas y lanzas de fuego se estrellaban contra el suelo. Los humanos deformados y demoníacos gritaban al ser atacados por un flanco. Mei gruñó mientras giraba la cabeza hacia donde se libraba otra parte de la batalla. Vio al Raikage avanzar entre las filas enemigas de Hashin. Los violentos estallidos de la batalla resonaban en sus oídos. De todas las grandes guerras shinobi que pudieran ocurrir, jamás imaginó que llegaría el día en que literalmente cada aldea se enfrentaría a un dios y su ejército de seguidores. Aquella batalla no se parecía a nada que Mei hubiera visto jamás. Ni siquiera la acidez de sus técnicas de lava había bastado para penetrar su piel engañosamente gruesa. Tampoco ayudaba que las explosiones devastadoras causadas por Naruto y Hashin siguieran atrayendo la atención de los demás. Mei se preguntó si siquiera habría un mundo que reconstruir cuando todo esto terminara. Lo peor era que estaban perdiendo esta guerra de desgaste. Ella y los demás Kages se dieron cuenta de que las heridas mortales causadas por las bestias demoníacas infectaban a los caídos. Kiba había sido el primero en caer. Aún recordaba los gritos de la madre y los compañeros del niño. A pesar de los esfuerzos de la Hokage, murió en sus brazos. Sin embargo, poco después su cuerpo comenzó a convulsionar. Pequeñas espinas negras brotaron de su piel y desgarraron a su Ninken, Akamaru. Sus brazos y piernas se alargaron, su cuerpo se tornó negro como el abismo más profundo y lanzó un grito al aire, matando a su hermana y a su madre antes de que pudieran siquiera comprender lo sucedido. Maldita sea. ¿Qué se necesita para matar a estas cosas? Es difícil creer que hace un tiempo fueran humanos. Pensó Mei para sí misma. Al otro lado del campo de batalla, Kakashi y Obito aterrizaron en el suelo. Raiton. Raij Tsuiga, elemento rayo. Colmillo rastreador de bestias rayo. Raiton. Kuroraij Tsuiga, liberación de rayo. Colmillo rastreador de bestia rayo negro. Kakashi y Obito gritaron cuando sus manos estallaron con rayos y relámpagos negros, respectivamente. Dos bestias surgieron de sus manos y se lanzaron contra la multitud de criaturas demoníacas que se dirigían hacia las fuerzas shinobi en combate. Rayos y relámpagos negros se mezclaron y rugieron al unísono, atravesando la masa. Ambos encontraron el mismo objetivo y se estrellaron contra él, haciéndolo explotar en una ráfaga de chispas eléctricas. El antiguo Jonin del equipo 7 maldijo al ver que la criatura seguía avanzando hacia ellos, indiferente a su ataque. No pensé que algo así fuera posible. Creo que tendrías mucho que decir sobre una situación como esta si aún fuéramos un equipo, comentó Kakashi mientras Obito entrecerraba los ojos tras su máscara. Y eres mucho más hablador de lo que pensaba, ataque Kakashi, dijo Obito mientras Kakashi se frotaba el cuello. Siempre había deseado poder hablar con su antiguo compañero, pero no era el momento. Además, parecía que Obito ignoraba que Kakashi conocía su identidad. Quizás, una vez que todo esto terminara, el Jonin tuerto podría apartar a su antiguo amigo, aunque solo fuera por un instante. Las criaturas seguían acercándose, mientras una lluvia de kunais explosivos caía sobre ellos. Si vais a tener una escena tan emotiva, hacedla en otro sitio, maldita sea. Exclamó Tayuya al aterrizar. Rápidamente sacó su flauta y mordió el pulgar. Kuchiyo no Jutsu. Toki. Exclamó la joven Uzumaki golpeando el suelo con la mano.
Kakashi y Obito observaron cómo Tayuya invocaba a 3 enormes seres titánicos. Estos gimieron antes de que ella se llevara la flauta a los labios. Rápidamente comenzó a tocar una melodía con ellos y los seres se abalanzaron sobre las criaturas demoníacas, abriendo cráteres bajo sus pies con cada pisotón. Uno de ellos portaba una gran maza con púas metálicas y la blandió. Quienes la rodeaban jadearon ante su fuerza. Por primera vez, uno de los humanos demoníacos cayó al suelo y se estrelló contra el piso por el golpe. El otro Doki embistió los cuerpos de otras criaturas. Tayuya sintió el sudor resbalar por su mejilla mientras intentaba controlar a los 3 con sus melodías. Sus ojos recorrían el campo de batalla de un lado a otro. Malditos imbéciles. Ahora tengo que preocuparme de no aplastar al resto de cretinos que son demasiado estúpidos para apartarse. Gruñó la antigua integrante de los 4 del sonido. Vio cómo una de las criaturas agarraba a una de sus invocaciones, lo que la hizo soltar una risita. «Te arrepentirás de haber hecho eso, imbécil», dijo mientras aparecían sellos sobre Doki, que estaba vendado y había sido capturado. Kisame se inclinó rápidamente frente a ella. Luego juntó las manos con fuerza. Suiton. Bakusuishima, elemento agua. Onda de choque explosiva. Gritó mientras Tayuya saltaba por los aires. Kitsuchi invocó una plataforma de tierra para ella. Aterrizó sobre ella y siguió jugando mientras Kisame cabalgaba sobre las telarañas con Sameada sobre su hombro. «Jajajajaja, a ver si Sameada no los hace pedazos», exclamó con entusiasmo mientras un ejército de Shinobi Kiri avanzaba tras él. Tayuya los observó alejarse hasta que invocó un clon de sombra. El clon sacó un trozo de papel y escribió rápidamente con un pincel. Una larga línea de sellos Uzumaki apareció en el papel hasta que lo envolvió de nuevo y, con un potente lanzamiento, lo arrojó al otro lado del campo de batalla. Uzumaki Fuinjutsu. Raiton. Ame-Sanran no Jutsu, técnica de sellado del remolino. Elemento rayo. Técnica de dispersión de la lluvia. Gritó mientras el pergamino se desplegaba sobre las tierras y una feroz ráfaga de lanzas de relámpagos surgía de él. El Doki atrapado aulló cuando los sellos de su cuerpo se iluminaron. «Prepárense, mocosos», gritó Kisame a sus aliados mientras se lanzaba por los aires. Los shinobi de Kiri lo siguieron mientras el Doki era alcanzado por las lanzas relámpago. Aulló de dolor, pero el rayo recorrió su cuerpo y se encontró con las aguas creadas por el miembro de Akatsuki. Al instante, todo el campo se convirtió en una trampa mortal de chispas que se extendían por el lado norte de la batalla. Las criaturas demoníacas aullaban mientras Kisame reía entre dientes. «Hay más de dónde vino eso». Suiton. Tajsuignan no Jutsu, elemento agua. Técnica de las múltiples balas de tiburón de agua, gritó mientras los shinobi de Kiri formaban sus sellos manuales, elevando el agua en un inmenso campo de dragones de agua impulsados por rayos. Cada técnica convergía en la siguiente, golpeando y arrasando el campo y a los enemigos que se encontraban dentro. La luz se volvió tan brillante que Kakashi y Obito se protegieron los ojos de las explosiones. Hinata. Neji. Hisashi. Demuestren a estas bestias el poder del clan Hyuga. Ordenó Yashi. ¡Ay!, exclamaron los 3 mientras saltaban por los aires y se zambullían en el campo de agua y relámpagos. Hyuga y Jutsu. Akeshdai Kaiten Ninjikai, técnica secreta Hyuga. Gran consejo celestial giratorio de los 8 trigramas. Gritaron los 4, girando sus cuerpos en perfecta sincronía. El agua y los relámpagos comenzaron a girar con ellos, transformándose en un enorme tornado espiral que arrasó el suelo y las zonas al norte. Kisame y los shinobi de Kiri observaban con silencioso asombro mientras Tayuya seguía tocando su flauta, manteniendo la barrera de sellado para que los daños colaterales no afectaran a nadie más. Tenían que destruir esas cosas de una vez por todas. Cuanto antes murieran, antes podrían ayudar a Naruto. Mientras tanto, en el lado norte del campo de batalla, Tsunade giró el puño hacia atrás y lo lanzó contra el rostro de uno de los humanos corrompidos. Su poder era formidable. La criatura cayó hacia atrás, sus largas piernas doblándose por la fuerza del golpe. Ino, Shikamaru y Chouji la observaron atónitos. Sin duda se merece el título de la kunoichi más fuerte, dijo Ino antes de volver la vista hacia el resto de las bestias deformes que se acercaban. Pequeñas explosiones y el sonido del combate de numerosos grupos shinobi resonaban en sus oídos. ¿Cuándo se había vuelto el mundo tan torcido tan rápido? Luego estaba la batalla que libraba Naruto. La tierra seguía temblando, relámpagos intensos y movimientos que moldeaban la tierra continuaban mientras la lluvia caía.
Si Naruto perdía, ¿qué sería de los demás? Concéntrense. Gritó Tenten al aterrizar frente al trío Inoshikacho, con Lee y Gai a su lado. Rápidamente lanzó una ráfaga de kunais y shurikens contra uno de los objetivos. Uno a uno, explotaron en su rostro, pero este continuó avanzando sin inmutarse. El portador de las armas chasqueó la lengua. Gai sonrió con sorna, una gota de sudor resbalándole por la mejilla. Tenten, Lee, aquí es donde florecerá nuestra juventud. Luchad con todas vuestras fuerzas. Exclamó. Sí, Gai-sensei. Gritó Lee, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. El joven Chunin ya se había quitado las pesas. Con Gai justo detrás de él, Lee apareció tras una de las bestias y le lanzó una patada. Sus ojos se abrieron de par en par cuando la criatura le atrapó la pierna. Como pronto había aprendido, estas cosas no solo eran fuertes, sino también rápidas. Ni siquiera activar la primera puerta había sido suficiente para vencerla. Lee, no bajes la guardia. Konoha Daisenkin, gran destello de la hoja. Gritó Gai. Le propinó un fuerte golpe en la cabeza a la bestia. Sin embargo, incluso él quedó atónito cuando el ennegrecido sirviente de Hashin ni se inmutó. Simplemente siguió mirando fijamente a Lee, su víctima cautiva. ¿Qué tan difíciles son estas cosas?, pensó. Volvió la cabeza y vio otra criatura detrás de él. Esta chilló y le lanzó un golpe con su brazo torcido. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, un gran tentáculo negro recorrió su brazo y le rodeó el cuello. Por una fuerza ajena, su brazo fue retirado. Gai sonrió al mirar a lo lejos y ver a Shikaku con al menos 30 miembros del clan Nara arrodillados. «Papá», exclamó Shikamaru sorprendido. «Que no escapen. Manténganlos atrapados el mayor tiempo posible», ordenó Shikaku mientras los que estaban detrás de él escuchaban. Vertieron su chakra en la sombra, obligándola a cubrir el cuerpo del siguiente humano deformado. Su agarre se abrió y le escapó rápidamente. Los miembros del clan Nara usaron entonces las sombras para estrellar a los antiguos humanos unos contra otros. Cayeron unos sobre otros, levantando una densa nube de polvo. Shikaku sonrió con sorna, pero su sonrisa se transformó en un gruñido cuando un hilo de sangre le corrió por los labios. Entrecerró los ojos al ver a otro shinobi caído, que pronto gritaba con todas sus fuerzas. La marca de Hashin había aparecido en su mano y su frente. Otro sirviente deforme de Hashin se unía a las fuerzas cada vez mayores de las criaturas que se alzaban contra ellos. ¿Acaso hay alguna forma de ganar? Nuestra mejor esperanza es que nos contengan allá, se dijo, entrecerrando los ojos para observar a Naruto y Hashin luchando a lo lejos. Contener a una sola de esas malditas criaturas les costaba un gran esfuerzo. «Ese Shikaku-san», gritó uno de los miembros de Nara. El comandante Jonin giró la cabeza y vio a otro que se acercaba rápidamente. Vio cómo se abrían sus fauces, con la clara intención de destrozarles el torso. Se cernía sobre ellos y Shikaku pensó que iba a morir hasta que una capa negra con nubes rojas apareció frente a ellos. «Shinra Tensei», exclamó Pain. Shikaku se quedó boquiabierto, observando cómo la bestia se alejaba a toda velocidad, estrellándose contra el suelo gracias al miembro de Akatsuki que acababa de salvarles la vida. El Jonin de Konoha suspiró aliviado, liberando el aire que no sabía que estaba conteniendo. Si alguien le hubiera dicho que un miembro de Akatsuki iba a salvarle la vida, habría pensado que era una broma de muy mal gusto. Nagato entrecerró los ojos a través del camino de Ba. Tampoco se esperaba esto. Uno de sus cuerpos ya había sido destruido. Sería difícil reemplazar el camino humano tan fácilmente. El camino Asura tampoco estaba bien. Parecía que había demasiadas cosas sucediendo a su alrededor como para que pudiera concentrarse, incluso a la distancia en la que se encontraba. Entiendo que seguimos siendo enemigos, pero gracias. Probablemente estaríamos muertos sin ti, dijo Shikaku, lo que hizo que Nagato lo mirara. A decir verdad, no quería salvar a los shinobi de Konoha, sobre todo porque sus padres habían muerto a manos de ellos, pero no era momento para rencores del pasado. Decir que esa noche había sido una experiencia humillante para Nagato era quedarse corto. El hecho de que ni siquiera él pudiera intervenir en la batalla entre el Hinchkriki del Kyuubi y Hashin ya era suficientemente humillante, especialmente después de haberse autoproclamado dios en más de una ocasión. No respondió, limitándose a observar a Jiraiya descender. El sabio sapo estrelló un Rasengan contra la cabeza de una de las bestias. Con el poder adicional de su modo sabio, la bestia deformada cayó al suelo.
Jiraiya se irguió y lanzó una llamarada sobre al menos un centenar de sirvientes corruptos. Con sus cuerpos deformes y flacos, absorbieron las llamas, respondiendo con un flujo constante de fuego negro. Jiraiya maldijo y Nagato se disponía a intervenir de nuevo cuando oyó el grito de Tsunade. Ella rompió el suelo, creando una barrera de piedra para ella y su antiguo compañero. Las llamas volaron a su alrededor. Por desgracia, algunos no fueron lo suficientemente rápidos para esquivarlas. Su piel, sus huesos y sus almas fueron consumidas por las llamas hasta que no quedó nada. Tsunade jadeó, mirando su puño sangrante. ¿Estás bien?, preguntó Jiraiya. Me vendría bien una copa ahora mismo, maldijo Tsunade, mientras sus heridas sanaban por sí solas. Ni siquiera tuvo tiempo de hablar antes de que Jiraiya la apartara de nuevo. Gritó de dolor y el Godaime Okage se puso rígido. Jiraiya-chan, gritó Shima mientras su esposo, Fukasaku, temblaba al ver el brazo izquierdo de Jiraiya volar por los aires cuando una de las extremidades del demonio se estrelló contra el suelo. Un charco de sangre brotó del brazo del Sannin hasta que vio varias sombras cernirse sobre él. Alzó la vista y al menos 10 demonios estaban de pie frente a él. Uno de ellos se lamió los labios desgarrados mientras la saliva le caía entre los dientes. Saltaron por los aires, listos para abalanzarse sobre el sabio sapo. Jiraiya se disponía a combatirlos cuando vio un puño recubierto de chakra rojo estrellarse contra el rostro de uno de los demonios. El golpe lanzó a la bestia contra otros 5. Jiraiya observó un mar de cabello rojo pasar a su lado. El brazo rojo se extendió y aplastó la cabeza de uno de los demonios. Luego arrastró el cadáver por el suelo y lo hizo girar. Terminó con un estruendo atronador al chocar contra al menos otros 30. Yuri aterrizó frente a los Sannin Sapo, con la piel ya desgarrándose de un lado de su rostro. Si saben lo que les conviene, no se metan en mi camino, dijo antes de ponerse a 4 patas y salir volando, con una tercera cola formándose rápidamente tras ella. Salió disparada y golpeó con el hombro a una de las bestias. Los shinobi observaron sorprendidos cómo la atravesaba. Agarró a otra y se deslizó por el suelo sobre su cuerpo. Con un grito, levantó el puño y lo estrelló contra el suelo. El golpe rompió la plataforma, provocando que ambas cayeran a la tierra putrefacta de abajo. Antes de que pudieran caer del todo, Yuri retrajo las piernas y se elevó por los aires, dejando que su cuerpo cayera a las profundidades. Se elevó mientras los demonios rugían contra ella. Le lanzaron un rayo de fuego negro, pero Yuri no se inmutó. No se dejaría intimidar. Abrió la boca, dejando que agua, sangre y chakra fluyeran formando una gran esfera. Sin siquiera tragarla, la hizo estallar, y una explosión de chakra puro se estrelló contra el fuego negro, destrozándolo sin esfuerzo. La explosión impactó contra el grupo de demonios mientras los shinobi se cubrían los ojos y sentían temblar la platier. Algunos temían que Yuri les quitara el suelo de debajo de los pies, pero los shinobi de Iwa invocaron más tierra para apoyarse. ¿Es Yuri?, preguntó Ino mientras el suelo humeaba al avanzar Yuri, con el chakra de Zambi fluyendo a través de ella y la mirada enloquecida. Los demonios le rugieron, y ella se frotó la mejilla. Las nubes sobre su cabeza tronaron y una sonrisa arrogante se dibujó en su rostro. Furiosos relámpagos cayeron sobre los humanos corrompidos. Ino gritó de alegría cuando Sasuke y Mikoto aterrizaron frente a Yuri. Tsunade y Jiraiya abrieron los ojos de par en par al ver a los Uchiha lanzarse contra sus oponentes. Sasuke, vámonos, dijo Mikoto. Entendido, respondió, activando el Chidori en su mano derecha. Su madre desenvainó su espada. Un rayo recorrió su hoja mientras sus Sharingan brillaban en sus ojos. El rayo se conectó con la espada de Mikoto mientras ambos se abrían paso entre el grupo de demonios. Chidori. Daira y Yari, 1000 pájaros. Gran lanza relámpago. Gritaron Sasuke y Mikoto al clavar sus puños en uno de los demonios. Una ráfaga de rayos se extendió por los campos, conectando las demás cadenas y electrocutando todo lo que quedaba atrapado en su interior. Llevamos tanto tiempo intentando acabar con estas cosas. ¿Cómo lo hacen?, se preguntó Shikamaru mientras el demonio caía al suelo. Sasuke y Mikoto observaron cómo las demás criaturas comenzaban a descender sobre ellos. Estaban listos para intervenir cuando varios hilos de papel llenaron el aire y se adhirieron a las cabezas de sus enemigos. Una a una, las etiquetas explosivas estallaron en sus rostros. Pain entrecerró los ojos mientras Yuri, a pesar de su semblante, sonreía. Desde el aire, Konan cayó mientras Mikoto y Sasuke aprovechaban el momento para moverse.
En cuanto a la antigua miembro de Akatsuki, notó que sus ataques no habían causado el menor daño a los oponentes que amenazaban con abrumar a las fuerzas shinobi. Entrecerró los ojos justo antes de que Yuri la rebasara a toda velocidad. De un puñetazo, le voló la cabeza a uno de los demonios, estrellándola contra el suelo. «Te has vuelto más fuerte», dijo Conan mientras Yuri resoplaba. «Bueno, estoy un poco enfadada ahora mismo. Me alegra que me esté haciendo algún efecto», dijo. Aunque, a decir verdad, esto le estaba costando mucha más fuerza de la que había pensado. Tan solo tocar uno de estos le estaba drenando el poder. Era como intentar atravesar con la fuerza un cuerpo entero lleno de inhibidores de chakra. Incluso el Zambi expresó su preocupación al respecto. Además, «aléjense de mí. Que alguien me ayude». Aquellas malditas cosas no paraban. Yuri divisó otra a lo lejos. Un solo golpe de los brazos deformes de los siervos de Hashin bastó para atravesar el torso de al menos 20 shinobi. Rechinó los dientes al ver cómo esos soldados caídos comenzaban a transformarse horriblemente en las mismas bestias a las que habían intentado matar. Yuri observó cómo Ino, Shikamaru y Choji arrollaban al resto de los demonios con una técnica combinada. Los shinobi de Kiri lanzaban técnicas de agua por doquier, coordinándose con los ataques relámpago de los shinobi de Kumo para causar estragos. Sin embargo, las bestias resistían. Sasuke y Mikoto se movían con agilidad por el campo de batalla, revelando todo el poder del clan Uchiha, pero ni siquiera ellos parecían lograr grandes avances. Conan tocó el hombro de la joven Uzumaki. De pronto, ambas se vieron rodeadas por otros 40 demonios que descendían lentamente sobre ellas. «Vamos a sobrevivir, Conan. Te lo juro», gruñó Yuri apretando el puño. Conan sonrió levemente. «Sí. Sí, lo haremos», respondió. A veces, Conan se asombraba de lo contagiosas que podían ser las palabras de Yuri. Incluso cuando no parecía estar de buen humor, incluso cuando todo parecía haberse ido al traste, incluso con Uzumaki Naruto luchando contra un dios a lo lejos, protegiéndolos a todos, parecía haber una especie de esperanza en sus palabras. De adulta, y más aún después de haberse vuelto bastante cínica ante el odio del mundo, Conan no podía evitar contagiarse de él. La antigua miembro de Akatsuki se abrió las mangas y miles de trozos de papel salieron volando por los aires. Yuri aprovechó la distracción y se elevó del suelo. Se estrelló con todo su cuerpo contra el torso de uno de ellos, haciéndolo caer al suelo antes de elevarse aún más. «Yuri», gritó Tsunade, saltando sobre la cabeza de uno de los demonios. Concentrando chakra en sus pies, se elevó por los aires, atrapando a la Hinchkriki Zambi. Agarrándola del brazo, Tsunade gritó mientras las hacía girar a ambas en el cielo, levantando feroces ráfagas de viento rojo. En su mano, Yuri formó un Rasengan rojo que crecía sin cesar. La Godaime Okage lanzó a Yuri con todas sus fuerzas. Yuri apretó los afilados dientes mientras los shinobi la observaban caer cada vez más bajo. Jiraiya, desde el suelo, la siguió con la mirada. Se retorcía de dolor mientras se agarraba el hombro del brazo que había perdido. «Jiraiya-chan, no puedes esforzarte tanto», advirtió Shima, pero el sabio sapo se mantuvo firme. «Lo entiendo, mamá. Sin embargo, este es el momento de arriesgar mi vida. ¿Cómo podría mirar a Naruto a la cara si dejo que su familia muera por segunda vez?», preguntó Jiraiya, levantando un sello de mano. «Katon. Dayendan, elemento fuego. Gran bala de llama», gritó Jiraiya al inhalar. Fukasaku y Shima también inhalaron. Los tres lanzaron de inmediato una ráfaga combinada de fuego, aceite de sapo y viento al aire. El lado norte del campo de batalla se llenó de un mar de llamas anaranjadas antes de que Jiraiya concentrara el ataque hasta que envolvió a Yuri. Sasuke y Mikoto la miraron mientras se deslizaban por el suelo. Se miraron y asintieron. Mikoto sacó una ráfaga de shuriken y los lanzó al aire. Sasuke entonces impregnó su mano con chakra de rayo. Chidori. Tora. Yaban Seifuku, 1000 pájaros. Tigre. Subyugación salvaje. Gritó Sasuke mientras blandía el brazo, guiando el rayo por el aire hasta que impactó con los shuriken de Mikoto. Lanzó las cuchillas voladoras al mar de fuego. Al instante, Yuri apareció. Su cuerpo entero estaba cubierto por la capa roja de Zambi, con una armadura de fuego y relámpagos que se extendía sobre ella. La esfera espiral en su palma parecía haber sido bañada por las llamas de la tierra y templada por las tormentas del cielo. Como un enviado, escoltaba a Yuri hacia sus objetivos. Los shuriken de Mikoto también estaban bañados en fuego y relámpagos.
Las hojas se clavaron en su objetivo mientras Yuri gritaba con todas sus fuerzas. Sanbi Rasengan. Kudari Sensa, esfera espiral de 3 colas. Carro descendente. Rugió Yuri, atravesando con su cuerpo a una de las criaturas, cuyas llamas la redujeron a cenizas. Luego agarró a otra y la empujó a través de al menos 5 niveles de la platier. Oleadas de fuego brotaron de cada nivel hasta que Yuri cayó al suelo. Aplastó al demonio contra el suelo y liberó su chakra, creando una explosión de fuego que se alzó en una gran torre visible para todos. Tsunade aterrizó de nuevo en la plataforma mientras Gai y Lee apartaban a un grupo de fuerzas de Hasin de Jiraiya. Se arrodilló junto a él. Idiota, no necesitas gastar chakra ahora mismo. Lo reprendió. Jiraiya soltó una risita, a pesar del intenso dolor que le atravesaba el cuerpo. Aún tengo que verme imponente frente a ti, Hime. Lo sabes, respondió antes de girarse para ver a Yuri aterrizar de nuevo en la platier. El fragor de la batalla resonaba en el aire, y más de sus fuerzas perecían. Así no ganaremos, dijo. Tsunade frunció el ceño. No tenemos opción. No podemos permitirnos perder. Respondió antes de que su compañera la mirara con fastidio. Tsunade, ¿no te atreves a decirme que no lo ves? Cuanto más tiempo luchemos, más chakra nos quitarán a todos. Se están volviendo aún más fuertes. Advirtió el Sanin Sapo. Tsunade apretó los puños con rabia. Claro que lo había visto, pero ¿qué demonios podían hacer? Las palabras de Naruto ahora parecían una pesadilla viviente. ¿Por qué habían dejado con vida a esos traidores a la humanidad? Deberían haberlos matado desde el principio. Ahora todo era una mierda. Todo se había ido al traste. Incluso cuando los transformaron por primera vez, eran increíblemente resistentes. Con el paso de las horas, solo se volvían más fuertes, y griega. El sol comenzaba a asomar en el cielo. Sus rayos se filtraban entre las nubes oscuras, pero no por mucho tiempo. Naruto, por favor, date prisa. Suplicó Tsunade. En el lado sur, el Raikage gimió al ser derribado. Cayó como un muñeco de trapo sobre la plataforma antes de ponerse en pie con dificultad. Maldita sea. ¿Es que no tienen fin? Exclamó. Vio cómo los demonios comenzaban a superar a sus fuerzas. Intentó levantarse, pero le temblaban las piernas. Su chakra había disminuido paulatinamente mientras observaba cómo 20 demonios se acercaban. Apretó sus grandes puños bronceados justo antes de que un muro de fuego negro arrasara al batallón de humanos de Diomes. Ai parpadeó sorprendida. ¿Quién era? Preguntó Karui, con la sangre corriéndole por la mejilla mientras Omoi intentaba ponerse de pie. Samu y Atsui estaban de espaldas, con el cuerpo cubierto de moretones. Los cadáveres de los amigos y aliados caídos yacían a sus pies. Dirigieron la mirada hacia el Raikage y se quedaron atónitos. Uchiha Itachi. Creí que los informes decían que había muerto a manos de su hermano menor, dijo Atsui cuando Itachi aterrizó frente a Ai. Parece que llegué a tiempo, dijo el hermano mayor de Uchiha Sasuke, con su Sharingan retorcido en la forma del Mangekyou. Al parecer, Itachi no estaba solo. Shizune y Ebisu también aparecieron. La primera se arrodilló rápidamente y comenzó a curar al Raikage. Tú, te conozco. Eres la mano derecha del Hokage, dijo Ai mientras Shizune suspiraba. Ojalá fuera así, Raikage-sama. Me han despedido de ese puesto, dijo, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo al percibir el inmenso chakra de Yuri incluso por encima de la enorme plataforma que los mantenía a todos de pie. De no haber sido la situación tan grave, Ai habría comentado sobre su expresión seria. De hecho, parecía temblar en algunas partes del cuerpo mientras se esforzaba por curarlo. Ese no es el tipo de refuerzo que quería, pero aceptaré lo que pueda conseguir, dijo Omoi con una sonrisa. Entonces más te vale estar muy contento porque estás a punto de recibir más. El Chunin de cabello blanco giró la cabeza al ver varias cadenas enredarse alrededor de 2 de los demonios. 2 pelirrojas aterrizaron frente a Omoi y Karui. Ustedes. Gritó esta última, sorprendida de que Karin y Yura aparecieran ante ellas. Uzumaki Fuinjutsu. Kengen. Kodai Hiina Metsu no Jutsu, técnica de sellado del remolino. Autoridad. Técnica de ruina del templo antiguo. Exclamó Yura golpeando el suelo con las manos. Al instante, 5 trozos de papel cayeron alrededor de las 2 criaturas. Un imponente pilar de luz las atrapó en su interior antes de que una mezcla de fuego y relámpagos las envolviera. La amante de Uzumaki Naruto apretó los dientes, concentrando aún más chakra en la técnica.
Todavía podía sentir sus cuerpos dentro de la torre, golpeándose con fuerza contra sus muros. Un pequeño hilo de sangre le corrió por el labio. La luz del templo se intensificó rápidamente y las bestias comenzaron a aullar. No te dejaré luchar solo, Nii-sama. Mientras nos proteges a todos, nos mantendremos a salvo el tiempo suficiente para que puedas ayudarnos. Shinigami-sama, te ruego que nos cuides. No sé por qué no respondes, pero te suplico tu ayuda. ¿De verdad nos trajiste hasta aquí para dejarnos así?, preguntó Yura al sentir una mano en su espalda. Ella giró la cabeza y jadeó al ver a Zetsu detrás de ella. ¿Qué miras? Concéntrate. La instó Zetsu negro mientras canalizaba su chakra hacia el cuerpo de Yura. La torre de luz creció rápidamente de forma descomunal. Shinobi de todas las naciones se apartaron del alcance de la técnica, que comenzó a azotar a decenas de demonios. Aquellos que ya estaban atrapados por las bestias no pudieron ser salvados. Las llamas y los relámpagos los consumieron. Los testigos se cubrieron los ojos. No funcionan. Están demasiado protegidos. Jamás me había topado con una defensa natural como esta, exclamó Yura mientras Zetsu chasqueaba la lengua. Habían estado luchando con todas sus fuerzas, junto con los demás. Sabía que Yura decía la verdad. Zetsu Blanco había intentado controlar a las bestias mediante las esporas naturales que había liberado de su cuerpo, una habilidad muy útil para vigilar a los demás. Sin embargo, bastaba con que una sola de ellas tocara a esas malditas criaturas para causarle a Zetsu un dolor inimaginable. Llegó a tal punto que sintió como si le arrancaran el alma. Esto lo dejó bastante limitado, reduciéndolo a practicar taijutsu o a ayudar a los demás en las playeras. Decidió elegir objetivos prioritarios, personas que creía que marcarían la diferencia. Los demás, bueno, tendrían que ser los sacrificios voluntarios. Si se dispersaba demasiado, corría el riesgo de que las bestias destrozaran a sus huéspedes temporales, y a él también. Zetsu Blanco no quería sufrir más daño. Demonios, ni siquiera sabía que algo así fuera posible. El Zetsu Blanco había pasado por numerosas batallas antes. Este dolor compartido era más de lo que el progenitor podía soportar. Aumentaremos tus reservas, Uzumaki Yura. Simplemente continúa con tu técnica, dijo Zetsu Blanco. Yura se preguntó si aquello sería posible, pues sentía que sus espirales de chakra ardían y se desgarraban. El hecho de estar usando una técnica de sellado prohibida del tesoro del clan Uzumaki tampoco ayudaba. Sin embargo, no se rindió. No podía rendirse. Raito. Sand Boruto, elemento rayo. Trueno. Gritaron Omoi y Karui, iluminando sus palmas con bolas de relámpagos. Acto seguido, dispararon los rayos contra la estructura de luz de Yura, aumentando aún más su ya de por sí destructiva naturaleza. Tras ellos, Yura vio a Itachi de pie junto a ella. Itachi-san, exclamó mientras el hermano mayor de Uchiha Sasuke cerraba los ojos. Inhaló y exhaló lentamente. Amaterasu, exclamó Itachi, abriendo los ojos y revelando el Mangekyo Sharingan. Dentro de la torre de luz creada por Yura, las llamas y los relámpagos se fusionaron rápidamente en un mar de llamas negras. Itachi concentró el poder de las llamas negras a través de cada región del marco de la técnica de sellado. La torre fue rápidamente invadida por llamas negras, convirtiéndose en una aguja negra que se desplomó sobre todos los enemigos a su paso. Como era de esperar, al revivir mi enfermedad también desapareció. De hecho, la tensión que normalmente siento por el Mangekyo Sharingan ha desaparecido. Aún así, consume mucho chakra, pensó Itachi. Omoi cayó de rodillas, jadeando, antes de que un escalofrío lo recorriera al oír un grito desgarrador. Jamás imaginó que provendría de Atsui. Samui, gritó, con el rostro cubierto de sangre y tierra. Los demás se giraron horrorizados al ver cómo el cuerpo de Samui salía despedido por la explosión, sucumbiendo a sus heridas junto con un grupo de otros shinobi. ¿Qué? Preguntó Karui, incrédula ante lo que acababa de ver. Cayó de rodillas y Yura yacía en el suelo, sin poder articular palabra. Primero Komachi, Guren y Yukimaru, y ahora, Samui. ¿Qué era esto? Yura giró la cabeza y vio al menos 50 bestias sirvientes de Hashin brotar de la masa de cadáveres de shinobi. Rugieron al aire, sus figuras de entre 2,7 y 3 metros de altura se alzaban amenazadoras sobre los hombres comunes. Karin retrocedió un paso, observando cómo incluso las criaturas envueltas en las llamas negras rugían, esforzándose al máximo por resistirlas. ¿Ni siquiera el Amaterasu es suficiente para detenerlas?, preguntó, a punto de caer hacia atrás.
Con un maestro obsesionado con el Sharingan, Karin había aprendido rápidamente todas las habilidades del Dujutsu. También sabía lo poderoso que era. La gente las llamaba las llamas del infierno mismo. Se suponía que arderían eternamente hasta que no quedara nada. ¿Acaso el poder de un dios era tan diferente que nada de lo que hiciera podía funcionar? Omoi apretó los dientes antes de que todos se cubrieran los ojos al oír el grito de Atsui. Atsui-san, detente. Gritó Omoi mientras feroces rayos brotaban del cuerpo de Atsui. Su cabello se alisó rápidamente mientras el suelo de la plataforma se desgarraba de un lado a otro. Empuñó su tanto. Se abalanzó sobre una de las criaturas, gritando con todas sus fuerzas mientras lágrimas ardientes le recorrían el rostro. Muere. Gritó con todas sus fuerzas, su chakra de rayos se expandió hacia su espada, convirtiéndola en un fulgurante ataque que habría enorgullecido incluso al Raijin. Omoi y los demás observaron cómo el calor del rayo se intensificaba tanto que la piel de Atsui comenzó a sangrar y palpitar. La sangre brotaba de sus ojos mientras blandía su espada, y un estruendo atronador resonó en el aire. Omoi también cayó de rodillas. Karui arañó el suelo, con los dedos sangrando de pura frustración, mientras el cuerpo de Atsui se desplomaba. El aura de relámpagos que lo rodeaba se disipó. Su cabeza rodó por la plataforma hasta desprenderse y caer sobre la tierra putrefacta. Jejejejeje, jajajajaja, ¿qué demonios? E incluso Atsui-san. Nos están aniquilando uno tras otro. Cuando morimos, solo creamos más. Nosotros. Cállate. Los mataremos. Tenemos que hacerlo. No voy a dejar que se salgan con la suya. Gritó Karui, apretando los dientes para no desperdiciar su vida como Atsui. Sin embargo, no sabía qué hacer. Sus camaradas morían uno tras otro y no estaba segura de cómo lograrían superar esto. Será mejor que encontremos algo rápido, dijo Zetsu Negro mientras las bestias rugían, al menos 30 de ellas cargando contra el grupo. El Raikage se enfrentaba él solo a un grupo de ellas, y una o dos habían sido aniquiladas por su gran fuerza. Los demonios cargaron cada vez más rápido. Yura chasqueó la lengua y juntó las manos, lista para contraatacar, justo antes de que un montón de arena volara sobre la plataforma y se abalanzara como una violenta ola sobre los sirvientes de Hashin. Gritaron antes de ser elevados por los aires en grandes grumos de polvo. Los shinobi que sobrevivieron respiraban con dificultad mientras el Kazekage aterrizaba frente a ellos. «Funeral de la cascada de arena», exclamó Gaara. Apretó el puño y la arena se cernió sobre los demonios que había alzado en el aire, esperando que la presión fuera suficiente para hacerlos pedazos. Sin embargo, el Kazekage pronto se dio cuenta de que no era tan sencillo. Apretó aún más el puño, pero el ejército de demonios se mantuvo firme, liberándose tras un largo rato. «Ya veo. Esto podría ser un problema», pensó Gaara. El Kazekage sintió un escalofrío recorrerle la espalda y giró la cabeza hacia las explosiones ensordecedoras que se oían a lo lejos. Pilares rotos de roca fundida y lava se extendían por la tierra. El olor a mares de sangre ardiente mezclado con lava caliente era un olor que Gaara jamás pensó que tendría que oler. Aún así, le recordaba a su pasado, una época en la que quizás se habría deleitado con una visión como aquella, de no ser por la que se libraba allí. Gaara hizo una mueca al ver el rostro de Naruto desfigurado por la explosión. El invocador del Shinigami contraatacó rápidamente con un disparo al estómago de Hashin. ¿Alguien podría informarme qué está pasando aquí?, preguntó Gaara. El mundo se va al infierno. ¿Qué más quieres?, preguntó Karui. Reconozco que fue una gran falta de respeto, pero se le podía perdonar que no le importaran mucho los modales cuando dos de sus amigos más cercanos acababan de morir. Gaara frunció el ceño y giró la cabeza para ver a Itachi acercándose. También vio al miembro de Akatsuki, Zetsu. El ensordecedor ruido de la batalla no bastó para que bajara la guardia, sobre todo teniendo en cuenta su historial. Aún así, nadie parecía estar luchando contra ellos, así que parecía tratarse de una alianza temporal. Gaara, es tal como temíamos. No creo que podamos revertir la situación. Los médicos de combate no están ayudando lo suficiente a las fuerzas para evitar que se rebelen, dijo Kankuro. Desde que Naruto prácticamente lo había dejado atrás, había logrado alcanzar a las fuerzas de Suna. Claro que Temari lo regañó duramente, pero había conseguido transmitirles información vital mientras corrían hacia aquí. No importaba que todos intentaran sobrevivir en el proceso. Así que incluso tú has llegado, Kazekage. Gaara, Kankuro y los demás giraron la cabeza al ver al Raikage acercándose. «Raikage-sama», exclamó Omoi.
El cuerpo de Ai estaba cubierto de profundos cortes y laceraciones. La sangre brotaba de sus heridas y su chakra había disminuido considerablemente desde su llegada. Karin, por favor, cúralos, suplicó Yura. Karin la miró con expresión de fastidio, pero rápidamente se arremangó. Karui, Omoi y Ai la miraron confundidos. Sí, a mí tampoco me gusta. Muérdedme. Os curaré, dijo. No me lo puedo creer, respondió Omoi. ¿De verdad tenemos tiempo para esto?, preguntó Karin, señalando al resto de demonios que se dirigían hacia ellos mientras más gente moría a su alrededor, algunos como brochetas enfermas entre sus dedos. Maldita sea, pensó Karui mientras ella, Omoi y Ai le mordían el brazo. La pelirroja gimió de dolor mientras las heridas de las demás sanaban rápidamente. Lo lamentable es que también dependemos únicamente de hadas platinas. No hay muchos lugares donde maniobrar. Por no mencionar que las secuelas de la batalla de Naruto siguen destrozando la Tierra. Mucha gente teme que nos quedemos sin planeta. Por lo que hemos visto, al observar a algunos que cayeron a la Tierra, la sangre tiene propiedades corrosivas y corruptoras. Además, crea estas criaturas. En resumen, es una situación terrible. Estamos confinados a estos lugares donde nos estamos debilitando. Y por si fuera poco, estos humanos corrompidos están evolucionando, dijo Itachi. ¿Qué quieres decir?, preguntó Kankuro. Cada vez que matamos a uno, de alguna manera los demás se vuelven más resistentes al mismo método. Hicieron falta 20 ninjas de Kumo para electrocutar a uno. El siguiente requirió 40. El siguiente, 80. Es como si cada vez fueran más difíciles de matar y nadie sabe por qué, anunció Omoi. Somos nosotros. No es que ellos se estén volviendo más fuertes. Es que nosotros nos estamos volviendo más débiles, explicó Yura. Karin aterrizó con un gemido, sintiendo cómo su chakra se drenaba más rápido de lo que creía posible. Incluso pensó que iba a entrar en shock por un momento. ¿Qué, están absorbiendo nuestro chakra?, preguntó Karui. Fueron los dioses quienes nos dieron a todos todo tipo de energía al principio. ¿De verdad sorprende que recuperen lo que les pertenece?, preguntó Yura. Está jugando con nosotros, dijo Zetsu Blanco. Ai se frotó la boca y apretó los puños. Inhaló y exhaló lentamente. Tengo un plan, dijo. Gaara y los demás lo miraron. El Raikage se volvió hacia uno de los shinobi que combatían. Todai. Ven aquí, gritó. Un hombre de mediana edad con un parche en el ojo izquierdo se giró al oír su voz. Retirada lenta. Disparen en cuanto tengan oportunidad, ordenó antes de dirigirse hacia el Raikage. Hola, Raikage-sama, preguntó. Conéctame con el jefe del clan Yamanaka. Kakashi saltó por los aires mientras su Mangekyō Sharingan rugía en sus ojos. Su mano derecha, cargada de chakra de rayo, la estrelló contra el pecho de uno de los demonios, maldiciendo al ver que apenas le hacía efecto. Obito lo sujetó por el hombro y se impulsó por encima de él. Raiton. Kuroken. Raikeiro, elemento rayo. Puño negro. Senderos retumbantes, gritó Obito colocando su mano sobre la de Kakashi. Rayos blancos y negros surcaron el área mientras los shinobi se alejaban del ataque. Tayuya se cubrió los ojos al oír el golpe sordo de uno de sus doji al caer al suelo. Era el último. Los demás habían sido destrozados hacía poco. Al desvanecerse la luz, vio a uno de los demonios lanzar un ataque contra el torso de Kakashi. Obito lo agarró del hombro de inmediato y el golpe los atravesó a ambos, permitiéndole saltar hacia atrás rápidamente. Sí, esos cabrones son compañeros de equipo, sin duda. Nunca había visto nada igual, pensó Tayuya, retrocediendo un instante. Se agarró el torso, observando cómo la sangre se le pegaba a los dedos como pegamento. ¿Estás bien?, preguntó Shi, aterrizando de espaldas con ella. Estoy de puta madre, replicó Tayuya antes de oír otro grito. Volteó la cabeza y jadeó. El último miembro del clan Aburame había caído. Shino y toda su familia habían muerto. Como era de esperar, sus insectos no les sirvieron de nada contra los demonios. Todos cayeron uno tras otro. Tayuya se giró hacia su primo. El sudor le corría por la cara y parecía estar a punto de agotarse también. La Mizukage comenzó a replegar a todos los shinobi disponibles contra la muralla, protegiéndolos lo mejor que podía junto con Kisame. Vaya día para ver a la Mizukage y a uno de los peores criminales de su aldea luchando juntos. No sé cuánto terreno más vamos a perder.
Esos bastardos de tierra bajo la plataforma, que los mantienen a todos en pie, no van a durar eternamente con chakra. Y nosotros tampoco. Exclamó Tayuya, fulminando con la mirada a uno de los monstruos deformes que se cernía sobre ella. Gruñó cuando este alzó su enorme y torcido brazo. Antes de que pudiera bajar, una ráfaga de viento lo dispersó. Tayuya y Shi divisaron a Temari a lo lejos. «Acaben con ellos», gritó mientras un grupo de shinobi de Suna inundaba el campo de batalla. Temari despidió a Tayuya con un gesto, provocando que la pelirroja gruñera para sí misma. ¿Historia?, preguntó Shi. «Sí, me mató. No me gusta nada que me maten», respondió Tayuya. Shi, sabiamente, no dijo mucho más después de eso, antes de que una explosión captara su atención. Vieron a Kakashi y Obito deslizándose por el suelo, lanzados lejos de sus enemigos. «Dime que tienes un plan», dijo Kakashi, aferrando la espada de su padre en la mano mientras su ojo se contraía por el esfuerzo. Obito frunció el ceño. Tenía un plan, pero no quería invocar al Gedomazo precisamente allí. Eso ya suscitaría demasiadas preguntas, pero era evidente que se les estaban acabando las opciones. Podía sentir el chakra de la Zambi en el cuadrante norte de las platinas. Incluso ella empezaba a debilitarse, aunque resistía mucho mejor que los demás, incluso que los propios Kage. El Tsuchikage había despertado, y al igual que Hashin, las bestias parecían resistentes a su elemento polvo. Sus fuerzas estaban siendo masacradas igual que las de las demás naciones. Dos shinobi en particular, Kitsuchi y Akatsuchi, ya habían muerto bajo su mando. Por el momento no respondió Obito. 10 demonios cargaron contra ellos y estaban listos para luchar de nuevo. Katon. Menjin Kick, elemento fuego. Gran bola de trueno llameante. Los dos agacharon la cabeza, conmocionados, al ver pasar una enorme esfera de fuego y relámpagos. Esta rápidamente envolvió a un demonio, luego a 2, 5, 10, hasta que los lanzó a todos fuera de la plataforma, lejos de allí, provocando un profundo estruendo que partió la tierra. El viento seco les azotó el rostro. «Kakashi, ¿estás bien?». Los dos giraron la cabeza y Obito se quedó inmóvil al ver a Rin aterrizar junto a Kakashi. «Rin, ¿qué estás?». «Ahora no. Obito-kun, ven aquí también. Los curaré a los dos», exclamó Rin, aunque Obito seguía mirándola como si no pudiera comprender lo que estaba viendo. Las palabras se le atragantaron cuando Rin empezó a curar a Kakashi. Obito dio un paso atrás. «Yo no». Rin resopló y se acercó a él, arrancándole la máscara naranja y arrojándola a un lado. «Has crecido, pero jamás olvidaré tus gestos. Tu dedo índice izquierdo aún se mueve cuando estás nervioso», dijo mientras Obito la miraba fijamente, observando su brillante sonrisa. Lo tomó de la mano y lo llevó hasta Kakashi. Luego procedió a curarlos a ambos. «Ustedes tres, vuelvan a la muralla. Vamos a poner en marcha el plan», gritó un shinobi de Kiri a todo pulmón, alertando a Rin, Kakashi y Obito. «¿Qué plan?», preguntó Kakashi. «No hay tiempo. Muévanse de inmediato», ordenó el ninja Kiri mientras el trío observaba a Mei y Kisame lanzar chorros de agua por la boca para crear distancia con los demás. Rin cargó a Kakashi y Obito, y todos regresaron hacia la muralla mientras una enorme ola de arena comenzaba a cubrir la zona. Bajaron los muros y miles de hombres y mujeres se amontonaron dentro. «¿Qué está pasando? ¿Por qué nos han llamado de vuelta?». Estas y otras preguntas fueron formuladas por las masas mientras observaban cómo montañas y montañas de arena arrastraban a los demonios lejos de cada rincón donde la gente luchaba. Shikamaru e Ino se reunieron con los demás, ambos afligidos por la pérdida de Chouji y su padre. Tsunade se dedicaba a curar a quienes podía, mientras Yura seguía animando a Yuri. El Hinchkriki Zambi estaba rodeado por todos los Kage y algunos Jonin. Yuri asintió lentamente mientras el Raikage exhalaba. «Maui. Hazlo ahora», ordenó, conectando los pensamientos de Godai con los de Inoichi hasta Kumogakure. El asistente del Raikage asintió. «Sí, Raikage-sama», dijo ella. Mientras tanto, Yura le sonrió a su hermana. «Recuerda toda tu ira, Yuri. Asegúrate de que esas malditas cosas se la traguen toda», dijo. «Entendido», dijo Yuri. Onoki se giró hacia los shinobi de Iwa y les ordenó que derribaran la parte occidental de la muralla. Parecían dudar, pero obedecieron su orden. Yuri exhaló lentamente y salió. Miles de ojos se posaron en ella. Sasuke, Mikoto y Yugao asintieron firmemente. Ella sonrió y les saludó levemente con la mano.
Estamos muertos. Poníamos nuestras esperanzas en un niño. Preguntó alguien, provocando que Yuri lo fulminara con la mirada. Vio a Ebisu y Shizune y les hizo un gesto con la cabeza. Al salir, vio que todos los demonios contra los que luchaban las fuerzas shinobi se habían concentrado en una sola zona, gracias a la arena de Gaara. De alguna manera, 1500 se convierte en 15,000. Naruto Nii, me pregunto si incluso tú puedes arreglar esto, pensó Yuri para sí misma antes de que todos vieran un destello de luz y un rayo aparecer a su lado. Cuando la luz se desvaneció, Yuri negó con la cabeza. Sí, ya los veo. Un ejército en lo alto. Nosotros, los Hinchkriki, demostraremos nuestro poder y los haremos desaparecer. Sí. Gritó Killer Bee mientras Yuri se pellizcaba el puente de la nariz. Si ganamos, recuérdame que te compre un bozal, replicó ella. Oh, 3, mi corazón sufre. No temas, pues mis habilidades te harán temblar. Acabemos con ellos. Y seremos los héroes del pueblo. Dijo Bee mientras alzaba el puño hacia Yuri. Ella frunció el ceño al ver su gesto. Entrecerró los ojos antes de exhalar. Acabemos con esto de una vez, respondió ella mientras los demonios se abalanzaban sobre ellos, una multitud densa dispuesta a arrollarlos. Parecían bestias rabiosas, deseosas de sembrar la muerte y la destrucción a su paso. ¡Yeah! Gritó Bee al transformarse por completo en Achibi. Los shinobi de Suna, Iwa, Kumo, Kiri y Konoha se quedaron boquiabiertos, aterrados, al ver a un Biju. Mientras tanto, Yuri exhaló lentamente y liberó todo su chakra, recordando las emociones que la embargaron cuando Yukimaru murió. Con rabia y furia, gritó. ¡Ah! Yuri rugió mientras se transformaba por completo en la forma Zanbi, con el Biju vinculado a ella para evitar que se perdiera en medio de su gran poder. Ha pasado mucho tiempo, Isobu dijo a Chibi. No es suficiente tiempo, Gyuki. Te ha tocado un huésped bastante problemático, respondió Isobu, lo que provocó que el Achibi resoplara. Parece que a ti no te va mejor, respondió mientras Yuri y Bee compartían el espacio de sus mentes con sus Biju. Sí, esta chica es temperamental, irracional y simple. Es como la anfitriona de Kurama, dijo, con voz grave y risueña. Yuri frunció el ceño. Todavía estoy aquí, ¿sabes? Gritó mientras Bee le daba una palmadita en el hombro. Desde fuera, ambos abrieron la boca mientras combinaban chakra positivo y negativo en una enorme esfera negra. Biju-dama, bola bestia con cola. Gritaron Yuri y Bee. Isobu y Gyuki lanzaron la ráfaga de chakra puro contra los demonios, destruyendo por completo la parte occidental de la platier. La explosión impactó contra la tierra, abriéndola en varias fosas profundas. Poco a poco, la sangre fluyó hacia el abismo creado por el ataque de terraformación. Como las fauces de una bestia descomunal, la tierra se abrió en canal. Torres de lava de la corteza interior se elevaron hacia el cielo mientras la explosión se extendía kilómetros y kilómetros hasta perderse en el horizonte. La explosión resultante arrasó con todo a su paso. Montañas, colinas y llanuras quedaron destruidas. Tierra corrompida y cuerpos caídos volaban por los aires en una macabra representación del infierno en la tierra. La gente observó cómo toda la plataforma occidental era destruida, salvo un pequeño fragmento donde se encontraban los Zanbi y los Achibi. Estos volvieron a formar parte de sus huéspedes humanos para evitar que su peso destruyera el resto. Joder. Lo han hecho. Exclamó alguien. Yuri retrocedió tambaleándose hasta que Bill la sujetó. La gente gritó y vitoreó, pero sus celebraciones se vieron interrumpidas cuando una figura voló por los aires y se estrelló contra el suelo. ¿Qué fue eso?, preguntó Tsunade. El polvo se disipó y Yuri se estremeció al ver el cuerpo maltrecho de Naruto tendido en el suelo. «Es Nii-chan», exclamó. «¿Qué?», preguntó Mei mientras apartaba a los demás a empujones. Risa, Tayuya y los supervivientes del equipo de Uzushio y Naruto miraron hacia afuera y lo vieron enterrado profundamente en la tierra. Se giró lentamente y escupió mientras Kagura gemía de dolor. «Maldición. Pega más fuerte», pensó Naruto mientras se esforzaba por ponerse de pie. Agarró su espada y salió gateando del agujero donde lo habían metido. Al salir, oyó aplausos. Su ojo lacerado se curó lentamente mientras miraba al cielo. La fuerza shinobi también oyó los mismos aplausos. Alzaron la vista y vieron a Hasin de pie junto a ellos. «Bien hecho. Me habéis sorprendido gratamente. Sigue siendo algo aburrido, pero un poco más sorprendente de lo que esperaba, para ser justos».
Ahora que todos los importantes se han reunido aquí, os concederé vuestra merecida recompensa, dijo Hashin mientras levantaba los dedos. Que comience el reinado de la matanza, el reinado de Hashin, dijo mientras chasqueaba los dedos. Preguntó alguien antes de estallar en un charco de sangre. La gente miraba atónita, al igual que Naruto. Luego explotó otra, y otra, y otra más. ¡Lee! Gritó Tenten al ver morir a su amigo ante sus ojos. Gai se quedó boquiabierto e Hinata gritó cuando Neji también se desvaneció, seguido por ella. Ninguno del clan Hyuga, los hermanos de sangre del clan Uzumaki, sobrevivió. Agujas negras surcaron la tierra, partiéndola en dos. El centro del planeta liberó un torrente de llamas tan poderoso que el aire comenzó a arder con su fuerza. Fuego y azufre se extendieron por las naciones elementales mientras la gente gritaba y lloraba. Lo que nadie sabía era que las naciones elementales, a excepción de Konoha, también habían sido destruidas. No quedaba nadie en ellas mientras mares de sangre se extendían hasta las montañas más altas y los valles más profundos. Jiji. Gritó Kurotsuchi mientras el cuerpo del Tsuchikage era destrozado hasta que no quedó nada. Y no. Gritó Shikamaru, aferrándose a lo que quedaba de su brazo antes de que también desapareciera. El heredero Nara golpeó el suelo con las manos y gritó de rabia. Kankuro. Gritó Temari, mientras Gaara observaba cómo su hermano mayor era destrozado por las fuerzas invisibles que también acechaban en la tierra. Uno a uno, cuerpo a cuerpo, la gente veía morir a equipos, camaradas y familiares. Chojuro. Mei giró la cabeza con tristeza, apenas a tiempo para ver morir a uno de sus shinobi más queridos en brazos de uno de sus soldados. Su espada cayó al suelo con un golpe seco mientras ella se arrodillaba. Ellos, no podían ganar. Todos iban a morir allí. Sin embargo, Naruto era el peor. Podía oír sus gritos. Podía oír los gritos de todos aquellos que clamaban venganza. Las almas del reino de los muertos se abalanzaban sobre él. Muchos le suplicaban venganza, otros lo reprendían por su debilidad y algunos le rogaban que los redimiera. Tsunade se quedó inmóvil mientras sostenía el cuerpo de Jiraiya en sus brazos antes de que él también se desvaneciera. Naruto gruñó de rabia. Tú, maldito. El Hinchkriki del Kyuubi gruñó mientras el sello de invocación de Shinigami en su brazo comenzaba a sangrar. Disculpa, no te oí. ¿Podrías hablar más alto? Preguntó Hashin señalando a Karui. Sus ojos se abrieron de par en par antes de que Shi la apartara. Poco después, él también fue destrozado, con una sonrisa en el rostro antes de morir. Darui sintió que el aliento se le escapaba cuando Ai cobró vida con un rugido. La armadura de relámpagos del Raikage explotó con tal furia que su piel comenzó a desgarrarse. ¡Maldito! Gritó mientras lanzaba un puñetazo que impactó contra el rostro de Hashin. El dios de la matanza soltó una carcajada, lo que provocó que el Raikage tartamudeara horrorizado al ver que ni una sola marca había quedado en el rostro del dios. Incluso el ganado debe ser medido y contado con cuidado. ¿Por qué tú habrías de ser diferente? Preguntó Hashin mientras agarraba el rostro del Raikage. El hombre gritó y se agarró el brazo. La sangre le corría por las mejillas y sus oídos captaron los gritos y sonidos de muerte a sus espaldas. Tal vez hagamos otra cosa, dijo Hashin apuntando a Yuri y Yura. Las hermanas Uzumaki se estremecieron antes de que todos fueran teletransportados de inmediato. La fuerza Shinobi, Konoha, Kushina y los equipos médicos, que estaban lejos, Ai, que había estado en las garras de Hashin, todos fueron teletransportados al instante, salvo aquellos que ya habían muerto. ¿Estás enfadado? ¿Te sientes impotente? Deberías. Nunca tuviste la más mínima posibilidad de vencerme. Puede que hayas entrado en mi reino por un instante, pero he estado aquí desde tiempos inmemoriales y seguiré aquí, mucho después de que tú y los demás caigan, dijo mientras Naruto soltaba su espada. Esta se teletransportó al instante, y con ella, Kagura, a pesar de sus protestas. La piel de Naruto comenzó a desprenderse rápidamente. No era lo suficientemente fuerte. Necesitaba más poder, el poder supremo. Aunque fuera poder maligno. Una a una, millones de almas inundaron su cuerpo. Una vez que su piel desapareció, su cuerpo fue el siguiente. Todo se consumió en un mar de energía divina, dejando solo un esqueleto blanco puro que rugió hacia los cielos. Mientras la tierra se desgarraba, a punto de estallar, Naruto permanecía de pie sobre el suelo corrompido, con la marca del Shinigami grabada en su frente.
Cada paso formaba un profundo cráter que alejaba cada vez más cualquier rastro de sangre o espiral negra. Tú, matas. Matas. Te. Devoro. Te. Yo te mataré. Nosotros, te mataremos. Nosotros, tomaremos tu lugar. Nosotros, Dios. Nosotros, tu fin. Nuestro cuerpo ahora. Mata a ti, nuevo cuerpo. Naruto rugió mientras su esqueleto abría la boca y derramaba un mar de fuego blanco hacia el cielo brillante. Bueno gente, ese fue el capítulo número 71 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.